En este video vamos a ver el embudo de ideas transformándose en un proceso controlado de etapas y compuertas y vamos a desarrollar más en detalle las primeras etapas de exploración y desarrollo. Dentro de los conceptos que este video tiene como objetivo desarrollar, el primero y probablemente el más importante es la introducción a la innovación como un proceso controlado. Es definir ese proceso de innovación como un proceso controlado y tiene que ser controlado porque estamos gestionando recursos. Vamos a introducir un sistema formal de etapas y compuertas para gestionar ese proceso y vamos a ver cómo la tercera etapa, como la etapa de desarrollo, se gestiona como un proyecto. Habíamos introducido en el video anterior el embudo de ideas, en el que habíamos trabajado sobre dos conceptos principales, en el que en cada etapa hay decisiones formales y en donde cada avance, cada paso hacia adelante implica recursos, recursos adicionales, recursos exponencialmente adicionales. Vamos a dividir el embudo en tres grandes áreas. La primera es el mundo de las ideas, donde solo tengo ideas, donde es el mundo individual. Una segunda etapa de conceptos y proyectos, donde ya son tareas multidisciplinarias, planeadas, etc. Y una tercera donde ya existen los productos. Y ya al embudo lo vamos a ir desarrollando en un sistema de compuertas en las que este sistema de compuertas es típicamente algo que se viene usando en la industria desde hace mucho tiempo. Y cada organización tiene modelos diferentes, ¿eh? No existe un modelo único, depende del tipo de producto, depende del tipo de organización. Voy a estar analizando uno en donde las primeras dos etapas son estratégicas, son de estrategia, por lo tanto quedan fuera de este curso. Vamos a estar mirando 5 etapas o 4 etapas más en detalle dentro del curso, que son las de exploración, las anaranjadas de exploración y las de ejecución. Y después en este modelo existen etapas de validación, que son post lanzamiento y optimización para futuros productos que también escapan del alcance de este curso. Pero este modelo de etapas y compuertas, en donde para pasar de un lado al otro se pasa por una compuerta, por una validación, es el que vamos a estar desarrollando, es el que se usa en muchas organizaciones, un modelo que se usa en muchas organizaciones para gestionar el proceso de innovación. En este video vamos a ir más en detalle principalmente en estas tres primeras etapas de idea, concepto y desarrollo. Exploración y desarrollo dentro del modelo de compuertas. ¿Por qué se usa un sistema de etapas y compuertas? Como habíamos dicho en el slide anterior, es un método aceptado y utilizado por más de 2 o 3 décadas en la industria y en todas las organizaciones que tienen un foco estratégico en la innovación. Y esto es así porque es una herramienta que permite formalizar el uso de recursos. ¿Y por qué es esto? Porque cada etapa implica exponencialmente mayor uso de un presupuesto. Y lamentablemente todos sabemos que ese presupuesto siempre es limitado. Y cada etapa, para poder gestionar ese presupuesto limitado y hacerlo formalmente, cada etapa culmina en una decisión de pasa o no pasa, típicamente realizada por un equipo multidisciplinario que define las prioridades. Esta decisión de pasa o no pasa es lo que llamábamos en el video anterior, cuando introducíamos el embudo, los filtros. Esos filtros en los que queríamos
poder identificar las malas ideas de las buenas, poder separar las malas ideas de las buenas. Esos filtros se hacen al finalizar cada una de las etapas de ese modelo de innovación por etapas y compuertas. Ese filtro es la compuerta. La primera etapa es alimentar el embudo, es la generación de ideas, es lograr generar un universo de ideas relevantes para poder alimentar el embudo, para poder seleccionar cuáles son las más interesantes y cuáles son las menos interesantes. Vamos a usar muchas herramientas en esta, típicamente, y depende muchísimo de la organización, depende muchísimo del objetivo y las mediciones de éxito, pero por supuesto, y las herramientas más típicas van a ser el FODA, un FODA que permita saber y entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas, dentro de esa población objetivo al que nuestro producto o servicio apunta. Siempre hay una tormenta de ideas que permite, dentro de los distintos equipos, permite por lo menos lanzar esa nube de ideas, ese universo de ideas que resuelven una necesidad. La información que necesitamos también es un análisis de mercado, un análisis que en la industria se llama análisis de mercado, pero en realidad es un análisis de la población objetivo, de la necesidad que vamos a desarrollar, qué es lo que existe hoy y qué es lo que no existe, qué es lo que podemos adaptar, qué es lo que podemos adoptar y qué es lo que tenemos que inventar. Eso indudablemente tiene que formar parte de las herramientas para generar las ideas. Inteligencia, business intelligence, de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo el otro? ¿Qué es lo que está haciendo el que está al lado mío? La competencia, mi vecino, etc. Todas estas herramientas van a permitir alimentar esa nube de ideas. Pero siempre, siempre tenemos que partir de una descripción, y lo más formal que sea esa descripción, mejor. ¿Por qué? Porque esa descripción va a poder poner blanco sobre negro qué es lo que mi población objetivo espera. Recuerden que consumidor es mi población objetivo, sea cual sea esa población objetivo, sea la persona que va a comprar al supermercado o sea la persona que va o la persona que es parte de una sociedad a la que yo le brindo un servicio. Esa necesidad, lo que ese consumidor o esa población objetivo espera, cuanto más fácilmente la pongamos en blanco sobre negro, mejor va a describirla. Describir quién es la población objetivo. Eso es muy importante, súper importante. ¿Qué esfuerzos podemos realizar? Hay un presupuesto, tenemos recursos limitados, podemos gastar todo lo que se nos ocurra. ¿Y qué beneficios esperamos obtener? Tal vez cada uno de estos 4 elementos son muy importantes. El beneficio que esperamos obtener probablemente sea el más difícil de especificar. ¿Por qué? Porque nos va a forzar a establecer una medida del éxito. Y realmente es el más importante, porque esto es lo que nos va a permitir decir, a medida que vamos avanzando y usando recursos de este presupuesto que nos dieron, si esta medida del éxito es válida, cambia o no. Es muy importante que esta descripción, que incluye todos estos aspectos, y de nuevo, es súper importante que esto sea formal, sea realmente blanco sobre negro. Una página o un libro, pero que sea blanco sobre negro. Y esta descripción acompaña el desarrollo durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir siempre ir comparándonos contra la decisión original. Bueno, en esta etapa lo que se va a hacer es, dentro de ese universo de ideas,
dentro de esa nube de ideas, es seleccionar las ideas más relevantes que van a responder a una necesidad planteada y definida y van a pasar a hacer el desarrollo conceptual. De nuevo, acá tenemos la primera compuerta. Tenemos un cúmulo de ideas que responden a una descripción de necesidad que van a venir acompañada con el primer perfil impacto-esfuerzo. Y ese perfil impacto-esfuerzo es el que va a acompañar a cada una de estas ideas a lo largo de toda la vida útil, si se quiere, porque en realidad es la huella digital que nos va a permitir definir qué tan bien cumple la necesidad y qué tan costoso es hacerlo. Normalmente, una de las herramientas fundamentales, si no la más importante, en el proceso de compuertas para permitir que una idea pase a concepto, un concepto pase a desarrollo, un desarrollo pase a escalado, industrialización y un producto ya industrializado o diseñado a escala pase a lanzamiento, es esta matriz impacto-esfuerzo, que a medida que va avanzando, o el perfil impacto-esfuerzo, que a medida que va avanzando, va a ir incrementando la precisión. Normalmente, por supuesto, dentro de las grandes divisiones que tenemos en esa matriz impacto-esfuerzo, por supuesto, vamos a dar mucha más prioridad a aquellas que tengan bajo esfuerzo y alto impacto. Por supuesto, siempre es más raro encontrar esa idea genial que cuesta poco y trae grandes beneficios. Pero si está, por supuesto, es la que tiene la más alta prioridad. Por el otro lado, siempre están las ideas de bajo impacto, o sea, traen poco beneficio, pero requieren un alto esfuerzo y normalmente estas son las que primero se descartan. Estas se descartan rápidamente y son las que queremos encontrar más rápidamente. No queremos empezar a gastar este recurso para después darnos cuenta que en realidad vamos a tener un muy bajo impacto y que malgastamos recursos que podríamos haber usado en actividades menores, típicamente asociadas con innovación incremental, cuando habíamos definido la clasificación de innovación en el primer video, o en los grandes proyectos, que son innovaciones radicales o disruptivas. Y típicamente en esta primera decisión, estas son las dos grandes grupos que van a pasar o incluyendo pero esto normalmente incluso cuando acá se encuentran ideas en este grupo, típicamente en realidad se desarrollan incluso por carriles separados, o sea, se le da absoluta prioridad, se le da foco. Pero indudablemente estos son los tres grandes grupos que van a pasar a concepto, donde esa idea se va a ir refinando. El estudio conceptual, ¿qué es lo que define? El qué, el cómo, el quién y el cuándo. Implica estimaciones de costo-beneficio mucho más precisas. Siguen participando perfiles creativos. Acá sigue habiendo perfiles creativos y tiene que haber una comunicación permanente con nuestra población objetivo, con nuestro consumidor. De nuevo, eso siempre es importante. En el caso del ejemplo que habíamos empezado a usar en el video anterior de los drones para vigilar áreas o superficies, nuestro público objetivo, nuestra población objetivo van a ser los operadores, van a ser por supuesto las personas que van a transformar esa información en inteligencia, la información cruda en inteligencia para ser analizada o tomar decisiones, a partir de las cuales tomar decisiones. Esas son nuestra población objetivo y con ellos tenemos que estar en permanente contacto para validar también estos estudios conceptuales que definen qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y en qué tiempo vamos a poder desarrollarlo. Otra que pueden ser nuestra población objetivo en ese ejemplo es la población de la zona. La población de la zona puede también ser
población objetivo o nuestros consumidores. En el ejemplo muy básico, muy simple del dron, del uso de drones para hacer vigilancia de áreas y superficies. Para pasar a la etapa de desarrollo, se elige entre los múltiples conceptos cuál pasa a desarrollo. De nuevo, el perfil impacto-esfuerzo siempre está acompañando, tiene que estar acompañando. Y parto de un concepto, como decíamos antes, que define las características y el resultado esperado, el qué. ¿Qué voy a hacer y qué espero como resultado? Voy a tener en el concepto ya desarrollado, en el concepto ya analizado durante toda esta etapa, tengo que tener una estimación mucho más clara de recursos para lograrlo. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Quién? Y por supuesto los tiempos estimados de ejecución, los tiempos estimados de desarrollo y de industrialización. Este perfil impacto-esfuerzo que decíamos que acompaña durante todo el desarrollo puede ir cambiando. De nuevo, al principio tenemos una idea muy vaga del costo-beneficio, pero esa idea vaga tiene que ir precisándose a lo largo de este camino. Puede ir cambiando y esos cambios se van a juzgar en las compuertas y justamente esta formalización del proceso de compuertas lo que nos permite anticiparnos a cambios que no queremos, cuando en realidad nos damos cuenta a partir del análisis que un determinado concepto que creíamos que iba a tener un esfuerzo determinado, un costo determinado, ese costo se multiplica, tenemos que anticiparnos a que llegue mucho más lejos. Y eso es lo que las compuertas van a ir permitiendo. Recordemos que el proceso de gestión de la información, no tanto el trabajo técnico del desarrollo, sino el proceso de gestión de la innovación, es un proceso de gestión de recursos, ni más ni menos. Es un proceso de gestión de presupuesto. Resumiendo un poco la etapa de desarrollo, es una etapa en la que se transforma un estudio conceptual que pasó esta compuerta en un proceso detallado, probable, replicable y con certezas, o sea, promesas de resultados. O sea, yo al final de esta etapa tengo que poder decir exactamente cuánto va a costar y qué beneficios me va a traer. Las actividades que vamos a realizar en la etapa de desarrollo, partiendo de un concepto, o sea, un documento que me describe cómo imagino el producto, y que tiene como resultado también un documento, pero que describe detalladamente cómo se diseña el producto, cuáles son los costos de fabricación, los costos de deployment, los costos de lanzamiento, los costos de cómo vamos a usar ese producto o servicio con nuestro público objetivo, procedimientos detallados, procedimientos operativos. Y para eso las actividades principales, y eso por supuesto siempre va a depender del tipo de producto o servicio, pero siempre va a incluir algún tipo de diseño básico, arrancar con algún tipo de diseño básico, ensayos de cocina, y pongo cocina entre paréntesis porque es simplemente un término, prototipos, mockups, demos, testeos con nuestra población objetivo, que empiecen a ver algún primer demo del producto y se empiece a usar y empezar a tener algunos retornos. Ya tener empezar con definiciones de fabricación, porque esto también nos va a definir el costo de masificarlo, de escalarlo. Recordemos que acá estamos hablando de un producto, una demo, un desarrollo que
al final del día se tiene que transformar, si seguimos con el ejemplo de los drones y usamos el concepto de la nube de drones, en 1000 drones operados por 100 operadores trabajando en 24 horas y por lo tanto con turnos, con procedimientos de transferencia de un turno hacia el otro, con procedimientos de entrenamiento para esos operadores, de procedimientos de reemplazo, con procedimientos de mantenimiento para los drones, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se tiene que empezar a evaluar acá. Muchos de esos elementos son esas definiciones de fabricación o definiciones de escalado. Ensayos industriales, hacer una primera prueba a una escala menor, pero ya tratando de escalar, es decir, bueno, de nuevo, siguiendo con ese mismo ejemplo, un par de operadores trabajando con 10, 20 de esos drones. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas se encuentran? Empezar a tener una confirmación de costos mucho más precisa, empezar a trabajar con ingeniería detallada. Acá en la ingeniería detallada puede incluir detalles de fabricación del dron en sí mismo, o puede ser, si voy a comprar el dron en el mercado, puede ser los procedimientos de operación y mantenimiento. Evaluación regulatoria, depende por supuesto de nuestra organización, pero en una industria de alimentos la evaluación regulatoria es imprescindible y se hace en esta etapa. Por supuesto lo voy a hacer antes de fabricar el producto, de fabricar 2 millones de productos en una fábrica, porque si me entero de que en realidad regulatoriamente la legislación argentina no me permite poner un determinado ingrediente en este determinado producto, nada, el desperdicio de recursos es monstruoso. Evaluación de la inversión en el paso siguiente al escalado. Y, como siempre, la confirmación del resultado financiero, la confirmación del beneficio. Así como tenemos la confirmación de los costos, tenemos que tener una precisión mucho más alta en los beneficios, en este caso financiero, pero en el beneficio esperado, cualquiera sea el beneficio que nuestra organización espere. Y recordemos que la medida del éxito es uno de los elementos con los que arranca todo este proceso. Yo tengo que poder saber qué espero como beneficio, poder medirlo y por lo tanto confirmar si mi concepto va a tener éxito o no. Habíamos dicho incluso al principio, el desarrollo se ejecuta como un proyecto. Parto de un concepto, termino con un resultado. Voy a utilizar la definición de proyecto del PMBOK, de PMI, que es la organización que probablemente regula y estandariza la actividad de gestión de proyectos. No es el alcance de esta materia hacer gestión de proyectos o discutir sobre gestión de proyectos, pero creo que PMI es un referente global para esto. Un proyecto es un esfuerzo temporal, tiene principio y fin, que se lleva a cabo para crear un resultado único. Una vez que este resultado se alcanza, el proyecto desaparece. Tiene etapas claras y recursos disponibles y tiene un responsable. La transformación de un concepto en un desarrollo detallado para escalado de un producto es un proyecto. El equipo tiene que ser multidisciplinario, incluye la participación de operadores, técnicos, especialistas en seguridad, especialistas legales, financieros, comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del producto, depende de la organización, pero siempre es multidisciplinario. Y sigue los lineamientos del análisis conceptual con el que iniciamos. De nuevo, no podemos transformar un análisis conceptual si de repente nos encontramos con otra cosa totalmente distinta y tenemos que volver a la etapa de concepto. ¿Por qué? Porque lo que se aprobó es un determinado concepto.
Si ese concepto cambia radicalmente, se tiene que volver a probar. No nos olvidemos nunca, la innovación es un deporte de equipos, es un deporte multidisciplinario donde intervienen muchos tipos de conocimiento y muchos tipos de experiencia. En resumen, y para finalizar, introdujimos a la innovación como un proceso controlado. Un proceso controlado que administra distintas etapas de alta creatividad, tal vez cada una de ellas, cada etapa, sobre todo las etapas al principio de ideación y concepto, no tan planificadas, pero el pasaje de una etapa a otra con alta planificación y con alto control. ¿Por qué? Porque estamos administrando recursos. Es un proceso de administración de recursos. Ese proceso, para administrar ese proceso introdujimos el sistema de etapas y compuertas, que es el más utilizado en distintas organizaciones en donde la innovación es parte de la estrategia de la innovación. Y introdujimos el concepto de que de la tercera etapa de ese proceso, que es el de desarrollo, la transformación de un concepto en algo más tangible, es un proyecto y se maneja como un proyecto. Muchas gracias.